Hola a todos, muchas gracias a Juani por invitarnos a esto y al ITC por organizarlo. Soy Jorge López, vengo de Litoral y voy a poner un poco ya lo que es en valor la parte de los estudios que se deben de hacer o cómo hacerlo después de estos episodios de aguas pluviales en entornos portuarios, en este caso. Para ello voy a diferenciar entre dos tipos de modelizaciones, unas de escorrentías superficiales, que van a estar más centradas en los modelos que se pueden aplicar a ellas, unos de formulación puramente matemática y otros de cuencas, que nos va a decir qué caudales son los que pueden llegar a las zonas que nos pueden interesar. Y veremos una aplicación práctica al final, un caso práctico. Y después, con esas aguas pluviales que sabemos que llegan en qué cantidad, qué es lo que ocurre con ellas en la masa de agua. Primero también veremos qué tipo de modelos tenemos, diferenciando entre dilución y modelos de dilución-dispersión, que son los que meten el factor de la hidrodinámica en ello, y dos casos prácticos. Uno, que veremos un evento de alivio de aguas pluviales aquí en el puerto, y otro que calcularemos la tasa de renovación del puerto de la Luz. Para empezar, podemos ver, yo creo que ya se ha visto en las presentaciones anteriores un poco qué es lo que ocurre. Tenemos en cuenta el agua, cómo funciona ese ciclo del agua, la evaporación, se condensa y se produce esa precipitación. ¿Por qué nos interesa la precipitación? Porque produce la escorrentía, y con esa escorrentía tenemos, por un lado, en zonas urbanas, nos va a ser útil para poder dimensionar colectores de pluviales, sistemas de tratamiento o tanques de tormenta. Esto lo hemos estado viendo antes, lo han estado explicando con mucho más detalle en compañera Marta, y finalmente el vertido al mar. En el caso de las zonas que no son urbanas, son cuencas más grandes, principalmente el interés que nos puede dar es de cara a evaluaciones ambientales de inundación y ver qué procesos son los que ocurren en el medio que pueden provocar esas torrenteras que tenemos aquí en Canarias, que no son cauces constantes, sino que solo transportan agua cuando llueve, exceptuando tres cursos fluviales que tenemos en Gran Canaria, de los cuales uno está ya encauzado, y cómo dimensionarlo, qué es lo que se debe hacer. Si nos vamos a estos modelos de escorrentía, ¿en qué se basan ellos? En matemáticas, como todos. O sea, son los mismos modelos que ha estado explicando antes también David. En este caso, bueno, para escorrentías tenemos el método racional, es el más conocido y extendido aquí en España, y es muy útil de cara a pequeñas cuencas, zonas pequeñas de drenaje, porque tiene un error y ese error cada vez va a ser mayor si la zona, el área de estudio es mayor. Entonces, este tipo de método racional, que es el más extendido, es súper útil de cara a dimensionar infraestructuras de aguas pluviales en entornos urbanos. Luego hay un método muy similar, que es el de número de curva, que sí que tiene en cuenta más factores, como son la evapotranspiración, la permeabilidad del suelo y el tipo de suelo en el que se produce la escorrentía. Estos modelos matemáticos son en los que se basan los modelos que puedes utilizar, ya modelos software comerciales. Estos de aquí, todo el mundo puede manejarlos simplemente con una hoja de Excel. Puedes montar esas fórmulas y puedes tener los resultados y tú verás esos números. En ellos se basan los modelos generales en cuenca, o sea, siempre partimos de este tipo de métodos. Hay otros métodos más matemáticos para ello, pero estos son los dos principales. ¿Qué modelos ya puedes utilizar comerciales o gratuitos para modelizar esas cuencas? Pues el más conocido y el más utilizado es el GEC HMS, que es de el cuerpo de la Armada de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un cuerpo de ingenieros que forman parte de la Armada y diseñaron este software. Este software es súper útil de cara a cuencas. Se basa en el método de curva y te permite modelizar qué escorrentía llega a qué zona. Sobre todo es para áreas más grandes, cuencas grandes. También tenemos otros modelos similares que se basan en lo mismo, al fin y al cabo, y que van saliendo. También se desarrollan por Estados Unidos y otros que ya son un poco más de aquí de casa y que el objetivo a lo mejor es distinto, está más centrado, por ejemplo, el EPANET directamente en lo que es el diseño de las infraestructuras de desagüe de las zonas urbanas. Cuando queremos ir a una modelización de cuenca, saliendo de esa zona urbana, tenemos que utilizar ya modelos más complejos. Estos modelos se van a alimentar de los resultados anteriormente obtenidos con los otros modelos
o de los resultados que hayas obtenido directamente a través de los cálculos matemáticos. Estos dos modelos, por ejemplo, son los más comunes. El GERRAS, que es el compañero del GKHMS, utiliza los datos de uno para alimentar al otro, y el IBER, que ese sí que es marca más aquí de ibérico, podríamos decir, ¿no? que es español. ¿Qué diferencias tenemos entre los dos modelos? Son muy similares, se utilizan prácticamente para lo mismo. Personalmente me gusta más el IBER porque es más flexible, puedes poner distintos caudales. GERRAS, tú tienes una avenida y tú esa avenida de agua le tienes que decir que tiene ese valor y no va a ser constante durante toda la modelización. IBER, en cambio, le puedes ir cambiando por tiempo. Pero luego, en cuanto a utilidad y practicidad, sirven para lo mismo. IBER creo que también, si no recuerdo mal, te incluye el transporte de sedimentos ya de cara a zonas fluviales. Pero, eso sí, estos dos modelos no trabajan por sí mismos. O sea, vas a necesitar tanto un preprocesado de datos como un postprocesado de datos, y eso lo vas a tener que hacer a través de software de información geográfica. Aquí estos dos modelos son de código abierto, son libres, se pueden usar sin licencia comercial, y en cambio ya los programas que utilizas para ese preprocesado y postprocesado sí que pueden tener algún coste económico. En concreto yo utilizaría, el más común es el QGIS, que sí que es gratuito y te permite utilizar esos resultados, tanto la preparación como lo que has obtenido, para luego plasmarlos sobre un plano y que puedas ver esos resultados como tal. Luego lo veremos un poco más en el caso práctico. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, pues los modelos sencillos matemáticos que solo te van a dar un valor, que vas a tener qué cantidad de agua de escorrentía se recoge en estas cuencas que estás analizando, pues son precisamente para eso, el caudal de escorrentía, poder diseñar esos drenajes urbanos y analizar qué comportamiento pueden tener ante eventos distintos de aguas pluviales. Puedes diseñarlo para un agua pluvial con periodo de retorno de 10 años, de 50. Con esto que tenemos, dimensionar mejor las infraestructuras. Nos hemos encontrado en casos reales aquí en el archipiélago en lo que tienes un sistema de drenaje solo para una calle, exclusivamente para una calle que acaban de reformar, y ponen una conducción de vertido para el agua pluvial que se va a recoger ahí en los 4 invernales que se ponen, 4 invernales. Hacen los cálculos, periodo de retorno de 200 años, unas lluvias enormes, y plantan una tubería que es de casi 1 metro de ancho. ¿Qué utilidad puede tener eso? Pues sí, si los 4 invernales tienen capacidad para recoger ese agua, es útil, pero 4 invernales no tienen capacidad para recoger ese agua. Entonces, ese tipo de cosas sí que hay que dimensionarlas todas a la vez. Entonces, con este tipo de modelos, este tipo de cálculos, puedes afinar y no matar moscas a cañonazos, cosas con más sentido. Los otros modelos están mucho más enfocados a una parte ambiental, una parte de protección no solo del medio ambiente, sino sobre todo del ser humano y lo que ya conocemos, que es el riesgo, ¿no? Eso es lo que tenemos más. Se van a delimitar zonas susceptibles de inundación, elaborar estos mapas de peligrosidad y riesgo que podemos encontrar muchas veces en fuentes oficiales. Si consultamos, por ejemplo, GrasCAM, puedes ver qué zonas son inundables en la isla. ¿Esos mapas cómo definidos son? Bueno, si supieses qué datos han utilizado, podrías averiguarlo, pero como no lo sabemos, pues te los crees. ¿Quién tiene esos mapas los mejores? Las aseguradoras. O sea, si tú estás en una zona que puede ser inundable, el seguro de la casa ya te digo que tiene este estudio ya hecho y sabe qué probabilidad tiene de que pierdas la casa por una inundación. Lo que pasa es que eso ellos lo tienen guardado. Y ahora vamos a ver un caso práctico de cómo se utiliza uno de estos modelos, en este caso el GERRAS, para la zona de riesgo de inundación en la isleta, ¿vale? Es un caso que hemos preparado para esta presentación, no es un trabajo real y como todo hay que cogerlo con eso. Está preparado para esto, los datos no van al detalle, es simplemente para una representación visual de qué es. Estas son esas zonas de riesgo de inundación que he comentado y aquí en la isleta tenemos esta que llega aquí y nos sale por esta dársena. ¿Qué necesitamos para ello? Ese trabajo previo a esa modelización, un modelo digital del terreno. Eso es lo primero, lo primordial. Vemos que el área que tiene riesgo de inundación atraviesa varias edificaciones. Una de ellas tiene suficiente altura como para sobresalir dentro del modelo digital del terreno. ¿Va a inundarse? Obviamente no. El cauce del agua, en el caso de que haya probabilidad de inundación,
va a ir por los dos lados, va a discernir. Entonces, lo que he intentado ver es qué es lo que va a ocurrir realmente en este caso, cómo de ajustado está esto. Modelo digital del terreno. Los modelos, cualquier cosa. Lo primero, los datos que uses. Si tú al modelo le pones datos pobres, tus resultados van a ser resultados pobres. Como los que vamos a ver aquí, ¿vale? Justo. Con el modelo digital del terreno, llevas a cabo un mapa de acumulación de flujo. En este mapa, lo que hace a través de las pendientes, te va diciendo cuál es la línea, por así decirlo, de máxima pendiente donde se acumulará el agua. Con eso se pueden sacar unas cuencas de drenaje, son subcuencas realmente. Estas las vas unificando y vas consiguiendo ya lo que es la cuenca de drenaje general para la zona. ¿Qué pasa? Esto es una zona urbana con un MDT que tenía una resolución de 5 metros. Hay bastante fallo, no sale algo fino y sobre todo porque para zonas urbanas hay que trabajar con mucho detalle. Entonces, nosotros podemos ver esa zona de acumulación de flujo que sí que coincide parcialmente por la zona que estábamos viendo antes como zona potencial de inundación. Aquí la comparamos y lo que hacemos es trazar una nueva línea por la que considero, simplemente viéndolo visualmente, por la acumulación de flujo, por dónde puede ir ese flujo real, evitando esas edificaciones de gran tamaño y llevándolo hasta la zona final. Esto ha sido todo preoperacional. Luego pasamos al modelo. ¿Qué empezamos a hacer en el modelo? Este modelo se basa en secciones. Vas haciendo una serie de cortes transversales. Si tu modelo digital del terreno es de 2 metros, hazme un corte cada 2 metros. Si es de 25, no tiene sentido que lo hagas de 2 metros, hazlo cada 25. Este modelo digital del terreno era de 5 y a pesar de ello, pues yo hice una serie de cortes cada 40 o 50 metros para la viabilidad del ejemplo. ¿En qué me basé para hacer esos cortes? También hay que aplicar cierta lógica en ello, cuando puedes cambiar la sección por la que transcurriría el evento de inundación. Entonces fui tomando esos cortes y haciéndolos en las zonas en las que, por las edificaciones, porque había una rotonda, porque había una plaza, se iba cambiando ese trazado. Por ejemplo, en esta zona de aquí tenemos una rotonda y como ya tenemos este corte aquí que nos indica que finaliza en esa zona el anterior con el mismo grosor, aplicamos este otro para establecer una nueva sección transversal y de nuevo hacemos otro aquí. Estas secciones, con el modelo digital del terreno, se pueden editar en el software. Esto es como lo representa. Le das y le dices, represéntame el MDT, este corte que acabo de hacer. Y aquí podemos ver perfectamente cómo está el edificio. Esto seguramente sea o bien un árbol o simplemente que el edificio tiene 2 niveles. Y luego lo que es ya la zona de la rotonda y cómo hay la pendiente natural en esa zona por la inclinación. Aquí, en el modelo, le tenemos que decir cuál va a ser nuestra zona de estudio cauce. Nosotros hemos indicado que sea todo lo que es la carretera, porque el agua no va a atravesar las casas. Y aquí cogemos un poco la rotonda por esa forma. Nos la marca el modelo en la parte de abajo también y nos dice, pues esta es la zona por la que transcurriría el agua de forma natural. Cuando aplicas el modelo, tú le aplicas ese dato de lluvia que hay en un inicio que has calculado previamente y te modeliza hacia dónde va a ir ese agua y en qué zonas se va a acumular. Aquí, como veis, la resolución es vital, ya lo ha dicho David antes. Si tienes una resolución, te interpola entre distintos sitios y acabas teniendo pues, unos datos menos detallados, pero se puede apreciar las zonas por las que transcurre, que de lo contrario a lo que yo pensé inicialmente, que iría el agua por esta zona porque me salía más flujo, efectivamente se va por la zona que sí habían calculado y que sí está establecida como zona con riesgo de inundación, que venía un poquito más hacia la izquierda. ¿Qué pasa con los cortes transversales? Podemos ver hasta dónde llega la lámina de agua. Podemos sacarlo y decir, la lámina de agua, hemos cogido el mismo anterior, el que estaba en la rotonda, y ver qué se sale de la zona establecida al principio, no sé si se llega a apreciar aquí en rojo, que era esta, y queda más elevado. Es decir, el agua transcurriría y se saldría de la zona que yo he marcado como límite. Esto era este tipo de modelización. Está sobre todo centrada y donde más interés puede tener es para torrenteras y barrancos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo,
en lo que hemos visto antes con David en el barranco de Telde, que es el que da, bueno, no es el de Telde, pero el que desagua en Melenara. Si tú construyes o pones cosas encima de una zona por la que normalmente sale el agua, se dice que el agua recuerda, el agua no recuerda, el agua va por donde puede ir. Entonces, si tú tienes la playa, te va a ir por esa playa porque va a ser donde tenga esa línea de máxima pendiente. Este tipo de cosas, este tipo de estudios te va a ayudar a dimensionar qué tipo de protecciones, cómo tienes que diseñar ese cauce de barranco que ya está trabajado, como los que hay en Reino Unido, que todos están preparados, que son de hormigón, que tú no tienes un río, en los que pasan por las ciudades, pues así, oye, tengo una zona que me interesa que esté protegida, ¿cómo lo voy a diseñar? Modelizas de esta forma, haces un par de alternativas con distintos caudales y distintos periodos de retorno y sabes que no necesitas recrecer el muro 10 metros, sino solo 5, porque económicamente o no tiene sentido invertir tanto dinero en una cosa que no va a suceder más allá de una probabilidad X. Esto es el agua ahora mismo que ocurre con ella en tierra, como la hemos visto. Después pasamos a qué es lo que ocurre en el mar. Ahí, cuando llega al mar, tenemos distintos modelos. Estos modelos son también modelos matemáticos, modelos numéricos, que inician, igual que los otros, con una serie de formulaciones que, si no me equivoco, eran las mismas que presentó también David, que eran ahí un montón, pero esas formulaciones se pueden, por un lado, simplificar, porque el problema que tú estás estudiando no necesita tanto detalle, o seguir por una línea normal en la que tú dices, voy a ver con todo detalle, porque yo lo que quiero conocer y lo que me interesa es al milímetro cómo funciona este evento de aguas pluviales o este evento de contaminación. Entonces tendríamos modelos de hidrodinámica. También hay otros modelos distintos que son los de calidad de las aguas. Son cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que tienes que unir los modelos hidrodinámicos con los modelos de calidad de las aguas. Y de ahí podrás obtener, por un lado, modelos que están centrados en la dilución y modelos que están centrados en la dilución-dispersión. Diferencia entre un modelo y otro: dilución, nos vamos a quedar con lo que nos pide la ley normalmente de establecer valores límites tras la zona de eyección del vertido. Eso es genial cuando el vertido se está dando de una forma en la que, cuando se elaboró la ley, se pensó que iba a salir el vertido. El vertido puede salir de una forma y que no puedas aplicar ninguno de estos modelos. ¿Por qué? Porque fue la forma más barata o la única que era viable técnicamente para ejecutar en esa zona. Entonces no tienes una zona de eyección como tal. ¿Dónde la pones? ¿Dónde marcas el límite? Bueno, Tenerife lo marcó a 50 metros, pues oye, por lo menos tienes una referencia. Gran Canaria no lo marcó, pues o te basas en el de Tenerife o lo utilizas. Lo tienen que marcar. Lo tienen que marcar. Todos los planes de protección solar, pero lo que es la zona de mezcla a la que te estás refiriendo. Exacto. Zona de mezcla. ¿Qué modelos tenemos para estimar esta dilución? Hay varios modelos, algunos son comerciales y otros son gratuitos. Como gratuitos tenemos el BitJet. ¿Qué pasa con los gratuitos? Se queda olvidado, sale, funciona, está ahí, sigue funcionando, pero ya se queda obsoleto en comparación con otros que sí tienen un gasto económico y que por tanto pueden seguir mejorando. Todos se basan en lo mismo. Todos se van a basar en lo mismo, un cociente para elaborar esa dilución. Van a tener en cuenta una serie de formulaciones matemáticas y otras no, y te lo pone todo con la letra pequeña. Entonces podemos pensar, oye, los modelos son exactamente todos, me da igual utilizar este que este. Mira a ver para qué lo quieres y en función de eso quizás te sea más útil uno u otro. También he incluido uno que es para salmuera, por contemplar varios. ¿Qué pasa con estos modelos? Estos modelos son para diseñar, no son para modelizar vertidos. Esto es para diseñar esa infraestructura que tú estás creando. Pero estos modelos son exactamente igual que esa carretera que va paralela en el aeropuerto aquí en Gran Canaria. Está diseñada para que la gente entre y salga del aeropuerto. ¿Para qué se utiliza? Cuando ya atasco me voy por ahí. Pues esto es lo mismo. Tú tienes estos modelos, necesito saber qué dilución es, qué dilución tengo, los utilizas. Se pensaron para el diseño, se acaban aplicando en otras cosas. Y luego tenemos ya estos modelos de dilución-dispersión, que son hidrodinámicos, que sí que tienen en cuenta las condiciones del medio receptor donde va a parar el vertido. Los modelos tenemos algunos que son de pago y otros que también son de código abierto, que son modelos libres que puede utilizar cualquiera. Los que tienen más recorrido y mayor antigüedad tenemos el MAIC y el DELF. Nacieron ambos como en grupos de investigación muy ligados a lo público.
Uno fue más por lo privado y otro se ha mantenido por lo público y se ha privatizado lo que es su formación, lo que es la purpurina, ¿no?, de los modelos. Tú puedes utilizar el modelo, pero si tú quieres que el modelo te dé los resultados en un mapa bonito y que sea más cómodo de utilizar y que no tengas que calentarte tanto la cabeza al introducir ciertos datos, paga. Pero puedes seguir usándolo un poco de manera más compleja, de forma gratuita. Tenemos Mike, Delph y Moid, que acabó también pasando a esa privatización y cambió a OpenFlows, que tiene varios módulos, en concreto el de la zona para evaluar agua es este. ¿Qué hacen los modelos? Hacen de todo, no solo vertidos al mar. Estos modelos hacen cualquier cosa que tenga que ver con sistemas hídricos. Unos se quedan más en lo que es zonas litorales y océanos, y otros sí que se adentran también a cauces fluviales como el OpenFlow y el Mike. Aplicaciones prácticas las he ido comentando. Diseñar, determinar si cumples o no con los límites que tienes en la zona de mezcla, y los otros sobre todo es para ver qué es lo que sucede realmente. Unos te sirven para cotejar valores, tenemos esto, a esta distancia esto, ok, y otros vemos qué es lo que ocurre realmente en situaciones concretas. ¿Qué pasa cuando no hay viento? ¿Qué pasa cuando el viento es un viento extremal? Cuando tenemos en esta zona oleaje. Eso tendrías que aplicar un modelo de dilución-dispersión, que lo que tiene es la hidrodinámica. Y ahora vamos a ver un caso práctico, así que he preparado con Delph 3D para un evento de alivio por aguas pluviales. ¿Qué zona he escogido? Pues ya que estábamos aquí en el puerto, he pensado, vamos a coger todos los puntos de vertido que tiene el puerto relacionados con aguas pluviales. Hay otro de salmuera por aquí y otro por allá arriba, pero que como no están relacionados con aguas pluviales, he tomado estos 8 puntos del censo de vertido y he generado un episodio de aguas pluviales para todos igual. ¿Qué he hecho con ellos? Pues los que sí queda recogida información dentro del censo relativo a ellos, he sumado el agua pluvial y el vertido, y los que no hay nada, he estimado que solo es agua pluvial y que va sin contaminación microbiológica, porque es lo que hemos modelizado en este caso. En este caso hemos cogido los datos que nos facilitaron, que creo que los tuvieron Marta y Juan, y puede ser, ¿no?, para los vertidos de aguas pluviales, que es de 2 elevado a 5, de 2 por 10 elevado a 5. Y se tratan todos de vertido en superficie. Luego al salir tenemos una visita, que vamos a ver cómo los vertidos salen. No, eso no. Que los tenemos aquí al lado, en realidad podemos verlos si nos asomamos, porque algunos se pueden ver desde esta zona de aquí fácilmente. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer en esta clase de modelos hidrodinámicos? Todos los modelos hidrodinámicos se basan en lo mismo. Son iguales, podemos decir, con diferencia, igual que podemos decir que todos somos iguales, pero somos distintos, ¿no? Vas a utilizar una batimetría, vas a necesitar una serie de forzamientos iniciales que pueden ser, por ejemplo, el viento y la marea en este caso, ya que estamos dentro de un puerto, hemos considerado que no era necesario incluir el oleaje, sobre todo por esta zona de aquí, que si hay que incluir ahí el oleaje no tiene ningún sentido. Y con esos datos generamos una malla. Los modelos de dilución son modelos que normalmente están aplicados en 2D. Estos modelos se pueden aplicar tanto en 2D como en 3D. Y para ello, la mayoría tienen distintos tipos de mallas verticales, lo que ha dicho David. La vertical es casi más importante que la horizontal en este caso. Sobre todo si son modelos que tienen densidades, o sea, que van a analizar la densidad de un vertido. En este caso, para zonas muy cerca de costa, es mejor utilizar esta malla de la izquierda primero, en la que se acumula todo, porque no te genera distintos bloques, sino que están todos los bloques, pero cada uno tiene un tamaño distinto de celda. Entonces, una vez que has generado esa malla, introduces los forzamientos, puedes llevar a cabo la modelización. ¿Qué vas a obtener? En un primer lugar, una hidrodinámica. Esa hidrodinámica la vas a ver cómo funcionan las corrientes en el puerto. En este caso es simplemente una captura de la zona superficial en el puerto, y a esa hidrodinámica hay que aplicar la calidad de las aguas. Estos modelos tienen módulos. El segundo módulo sería el de calidad de las aguas. En ese módulo hemos introducido todos los vertidos. He tenido una serie de asunciones y simplificaciones para el ejercicio, que ha sido decir que todos están en superficie, porque no había forma de saber a qué altura estaba cada uno,
y cambiando esos datos que os he comentado al inicio. Hemos puesto también un tiempo de lluvia en el que se verterá, el resto del tiempo no vierte. ¿Por qué? Porque son puntos de alivio de aguas pluviales, no están siempre. Y también un pequeño punto de control que es de color azul, que te lo saca el modelo muy clarito y es poco visual, pero es un punto de control donde tú puedes ver cómo va variando en el tiempo las concentraciones de cualquier contaminante que tú hayas introducido. Estos modelos que tienen de ventaja, tú puedes poner tantos contaminantes como quieras, pero todos, puedes poner 16, pero necesitas 16 datos en el medio receptor del contaminante y 16 datos en el propio efluente. Necesitas las dos cosas. Vale. Esto sería el resultado de ese episodio de aguas pluviales. No parpadeéis porque el episodio de aguas pluviales he puesto una duración de 5 horas, unas pluviales pequeñas, no excesivas, y vamos a ver cómo salen de la dársena, en esta dársena, cómo ocurre el episodio del vertido y cuánto tiempo dura. El modelo tiene un salto de una imagen, en el vídeo, una imagen cada hora. Entonces, si dura 6 horas el vertido, más el tiempo que quede lo que es la contaminación en el medio, os comento que es rápido. A ver si se puede ver así o tengo que... Sí, vale. Ahí sucede el episodio y ya está. O sea, es breve. Es breve en tiempo. Esto han sido 24 horas, pero se ve como el episodio que cuando se lleva a cabo, aquí tenemos la contaminación, se produce a las 12 del mediodía el episodio de aguas pluviales durante 5 horas, llega a un momento pico, que es justo cuando se detiene el vertido. Ahí ese vertido ya se detiene tras pasar esas 5 horas de lluvia y vuelve a ir descendiendo la concentración del contaminante en el medio, en este caso E. coli. Más o menos, ¿qué tenemos? Pues si un episodio de aguas pluviales de lluvia te dura 5 horas, tienes otras 5 más hasta que desaparezca del medio. ¿Por qué? Por los datos que yo he puesto. En el modelo tú le tienes que decir qué temperatura tiene el agua, qué salinidad tiene, qué tasa de caimiento tiene el E. coli, qué cantidad de radiación solar hay. En este caso, aunque llovía, yo he puesto que hacía sol. Entonces, este tipo de cosas hay que ir afinándolas mucho para obtener exacto. Si metes datos buenos, tendrás resultados buenos. Por otro lado, cuando tú quieres modelizar un contaminante que es conservativo, puedes hacerlo de la misma forma. ¿Qué pasa en los puertos? En los puertos tenemos lo que son las recomendaciones de obras marítimas, la ROM, que nos dice que se tiene que calcular la tasa de renovación del agua dentro del puerto, en este caso el puerto de la Luz. ¿Para qué? Para ver ese tipo de contaminantes. ¿Cuánto tiempo tarda ese contaminante si se vierte en no desaparecer, pero diluirse en la zona para ver esa renovación que tiene el agua? Puedes poner los contaminantes igual que he puesto el de E. coli. Tienes que indicar simplemente que va a ser conservador, no le pones ningún tipo de decaimiento y ¿qué ocurre? Que si no sabes cuánto hay de forma natural en el medio, no vas a ver si se acumula o no se acumula. Entonces, en este caso, con esto vas a tener un porcentaje, vas a saber cuánto se pierde sí o sí de un contaminante al cabo de 7 días. Esto está todo instrucción paso por paso en la ROM. Te dice cómo hay que hacerlo, qué serie de cosas tienes que tener en cuenta, que el modelo sea solo bidimensional, que el viento hagas un análisis a través de Monte Carlo para poner todos los escenarios de viento determinados y utilizar ese trazador conservativo. El resto del modelo es exactamente igual que el anterior, simplemente yo he cambiado E. coli por un trazador. Ese trazador aparece toda la lámina de agua completa con el trazador al 100%, cada celda tiene una concentración de 100 y cómo se queda después de 7 días, qué es lo que va ocurriendo, como qué zonas del puerto pierden antes esa concentración y cuáles son las que pueden ser más susceptibles de acumular concentración de un contaminante conservativo. Entonces, aquí para lo que he hecho ha sido colocar un punto de control en esta dársena aquí dentro para ver cómo va variando esa concentración del contaminante en el tiempo. Con ello puedes ver qué porcentaje tienes desde un inicio al 100% y cuando finaliza la modelización ves que está todavía en torno al 30%.
Es decir, tras 7 días todavía quedaría, si solo hubiese un episodio concreto de vertido, el 30% de lo que había ahí inicialmente. Esto se puede aplicar de muchas formas, se puede analizar de otras y se puede directamente utilizar solo un caso concreto de un contaminante. Y hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias.